Buenas tardes. En este video vamos a ver los fundamentos teórico-prácticos para el desarrollo del trabajo práctico número 7, correspondiente a ambientes sedimentarios transicionales, y más específicamente vamos a ver los sistemas depositacionales correspondientes a deltas y estuarios. Los objetivos del trabajo práctico consisten en analizar las diferencias que existen entre los sistemas de estuarios y deltas, reconocer los diferentes tipos de deltas y estuarios, analizar perfiles sedimentológicos y reconocer los diferentes subambientes que representan mediante el análisis de facies y asociaciones de facies para posteriormente ubicarlos en diagramas 3D. Además, se les van a proporcionar diferentes secciones estratigráficas en las cuales van a tener que reconocer subambientes mediante el análisis de facies y asociaciones de facies y analizar cómo fue la evolución paleoambiental de estos sistemas depositacionales en el tiempo. Bien, vamos a comenzar repasando algunos conceptos teóricos. Tanto los deltas como los estuarios se originan en la desembocadura de los sistemas fluviales en un cuerpo de agua. En el caso de los estuarios, estos se originan por una inundación del valle fluvial, ¿sí? Lo que origina la migración de la línea de costa hacia el continente, que es lo que se denomina como transgresión. Por el contrario, los deltas, si bien también se originan en la desembocadura de los sistemas fluviales, estos tienen su origen en el sucesivo aporte y acumulación de los sedimentos transportados por el río, los cuales van avanzando hacia el interior de cuenca. Por lo tanto, generan que la línea de costa se mueva hacia posiciones más internas dentro de la cuenca, que es lo que se denomina como regresión. En estos ambientes, tanto en los estuarios como los deltas, ocurre una combinación de procesos. Procesos propios del sistema fluvial, el cual aporta agua dulce y sedimentos desde su desembocadura, y procesos propios de la cuenca receptora, como son las olas, las mareas y las corrientes. Estos procesos suelen redistribuir los sedimentos que son aportados por el río. Por ejemplo, en el caso de los deltas se definen como cuerpos constructivos, ¿sí? Los cuales, para que se originen, el aporte o el volumen de sedimentos que es aportado por el río tiene que ser mayor al que puede ser redistribuido por estos procesos propios de la cuenca receptora. Tanto los deltas como los estuarios se clasifican teniendo en cuenta cuál es el proceso dominante. En el caso de los deltas se clasifican en fluvidodominados, dominados por marea y dominados por ola. Y en el caso de los estuarios en dominados por marea y dominados por ola. Cada uno de estos sistemas va a tener una morfología y estructuras sedimentarias diagnósticas de cada tipo de proceso. En el caso de los deltas fluvio-dominados, vamos a observar en el registro sedimentario un predominio de estructuras sedimentarias unidireccionales extractivas, características de los sistemas fluviales, como estratificación cruzada y ondulas de corriente. En el caso de los deltas y los estuarios dominados por marea, vamos a observar un predominio de estructuras sedimentarias diagnósticas de la acción de marea, como la presencia de cortinas de fango o mud drapes. Y en el caso de los deltas y estuarios dominados por ola, vamos a observar un predominio de estructuras sedimentarias diagnósticas de flujos oscilatorios como ondulas de oleaje y o de flujos combinados como estratificación cruzada tipo Hammocki. Un aspecto muy importante a resaltar es que si bien, por ejemplo, en los delta de tipo fluido dominado vamos a observar un predominio de estructuras sedimentarias como estratificación cruzada y ondulas de corriente, esto no quiere decir que la acción de mareas o la acción de oleaje no exista o esté ausente, sino que normalmente pueden estar una u otra, pero de manera más subordinada. Continuando con el ejemplo de los fluvios, de los deltas fluvio-dominados, en las épocas en las cuales las descargas del río sean menos importantes, puede existir un retrabajo del depósito a partir del oleaje, por lo cual en el registro sedimentario vamos a observar un predominio de estructuras sedimentarias tractivas, unidireccionales tractivas,
con algunas estructuras de oleaje, pero de manera más subordinada, producto de este retrabajo del oleaje. Bien, ahora vamos a repasar algunos conceptos que, si bien ya fueron dados para el trabajo práctico de facies sedimentarias, van a ser importantes para el desarrollo del práctico, que son los patrones de apilamiento. Como recordarán, son tres: progradación, agradación y retrogradación. En el caso de la progradación, esto ocurre cuando el aporte sedimentario es mayor al espacio de acomodación que existe en la cuenca para la depositación de sedimentos, por lo cual los sistemas depositacionales migran hacia lo que es el interior de cuenca. Además, esto se traduce en un retroceso de la línea de costa o migración de la línea de costa hacia el interior de cuenca, que es lo que se denomina como regresión. Esto genera un patrón de apilamiento o secuencias de facies verticales característico, en el cual las asociaciones de facies más distales, representadas en el diagrama en color gris, pasan progresivamente hacia asociaciones de facies más proximales. En el caso de la gradación, no existe una migración importante de lo que es la línea de costa. La línea de costa es relativamente estable, por lo cual no vamos a observar grandes cambios en lo que son las secuencias de facies verticales. Y por último, en el caso de la retrogradación, ocurre cuando el aporte sedimentario es menor a el espacio de acomodación, por lo cual los sistemas depositacionales migran hacia el exterior de cuenca, ¿sí? Y en el caso de la línea de costa se produce una migración hacia zonas más internas dentro del continente, que es lo que se denomina como transgresión. En estos casos se produce una secuencia de facies vertical inversa a la secuencia de facies de progradación, en la cual las asociaciones de facies más proximales van a pasar en la vertical hacia asociaciones de facies más distales. Vamos a comenzar con lo que son los sistemas deltaicos. Para este trabajo práctico vamos a enfocarnos en lo que son los deltas litorales, sin entrar en los sistemas deltaicos relacionados a flujos hiperpícnicos. Como ya dijimos, los sistemas deltaicos se originan en la desembocadura de los sistemas fluviales en un cuerpo de agua, ya sea un mar, mar semicerrado o lago. El agua y los sedimentos transportados por el río, al llegar a la desembocadura, pierden confinamiento, lo que se traduce en una pérdida de la velocidad de flujo y la depositación de los sedimentos que transporta. Los sedimentos más gruesos, transportados por tracción, van a depositarse en las zonas más proximales, formando lo que son las barras de desembocadura y frente del taico, mientras que los sedimentos más finos viajan en suspensión hacia zonas más distales y se depositan por procesos de decantación. Los sistemas deltaicos son sistemas típicamente progradantes, en el cual las sucesivas descargas del río van avanzando y aportando sedimentos hacia lo que es el interior de cuenca. Esto genera que las facies más distales pasen progresivamente hacia asociaciones de facies más proximales, generando secuencias típicamente granocrecientes. Acá vemos otro ejemplo de lo que es la progradación deltaica. Estas líneas rojas punteadas delimitan los intervalos tiempo T1, T2 y T3, y dentro de cada uno de estos intervalos vemos los cambios laterales de facies sedimentarias. Las sucesivas descargas del río van originando que el sistema depositacional avance hacia el interior de cuenca, generando estas típicas secuencias grano crecientes que mencionábamos anteriormente, en la cual las asociaciones de facies correspondientes a zonas más distales pasan progresivamente hacia asociaciones de facies más proximales. Los sistemas deltaicos se caracterizan por tres subambientes principales: planicie dentalca, frente deltaico y prodelta.
La planicie deltaica corresponde a la parte subaérea del sistema, es una zona de baja energía en la cual el sistema fluvial principal se bifurca en numerosos canales que se denominan canales distributarios. El frente deltaico, como ya vimos, corresponde a los depósitos más gruesos, principalmente arenas y gravas, que se depositan próximos a la desembocadura de estos canales distributarios. Y por último, el prodelta corresponde a las asociaciones de facies más distales del sistema o a las zonas más distales del sistema, típicamente compuesto por depósitos fangolíticos o heterolíticos. La planicie deltaica corresponde a las zonas más proximales dentro de lo que son los sistemas deltaicos y se caracterizan por dos elementos principales, los canales distributarios y las áreas interdistributarias. Estas áreas interdistributarias son las que quedan delimitadas, o sea, son las zonas que quedan delimitadas entre los canales distributarios y, como ya dijimos, son zonas de baja energía, las cuales se caracterizan principalmente por depósitos fangolíticos y heterolíticos. Dentro de estas áreas interdistributarias pueden desarrollarse gran cantidad de subambientes, entre los que podemos mencionar pantanos, lagunas, bahías interdistributarias y marismas. La asociación de facies típica correspondiente a las áreas interdistributarias se caracteriza principalmente por facies fangolíticas, principalmente fangolitas ricas en materia orgánica y heterolitas. También es común la presencia de restos vegetales y de estructuras diagnósticas de exposición subaérea, como la presencia de trazas de raíces y grietas de desecación. Normalmente estas asociaciones de facies de las áreas interdistributarias van a estar asociadas a depósitos o asociaciones de facies típicas de los sistemas fluviales, principalmente de los sistemas fluviales meandriformes, por la presencia de los canales distributarios. Dentro de las asociaciones de facies que podemos llegar a ver asociadas a estos depósitos, comprenden asociaciones de facies de migración de barra, de relleno de carnal, de abardones o de depósitos de derrame o cribas splay. Acá vemos dos ejemplos. En el primer ejemplo vemos una asociación de facies típica de relleno de canal con una típica secuencia de facies grano decreciente que se compone por areniscas con artesa que son sucedidas por areniscas laminadas y areniscas con riples. Estos depósitos son sucedidos por asociaciones de facies finas correspondientes a las áreas interdistributarias. En este caso vemos un ejemplo correspondiente a un pantano interdistributario, por lo cual vemos estas intercalaciones de estos niveles o capas de carbón. En este ejemplo vemos nuevamente una secuencia típica de relleno de canal, grano decreciente, sucedida nuevamente por depósitos finos, por facies de fangolitas y heterolitas, con la presencia de areniscas con laminación paralela y climbing ripples, que en este caso esta asociación correspondería a un depósito de derrame o cribas splay. Acá vemos algunos ejemplos de los depósitos finos de las áreas interdistributarias. En esta imagen vemos la presencia de fangolitas laminadas y fangolitas masivas. Acá podemos observar la presencia de improntas vegetales en los depósitos fangolíticos. Además, otra característica de estos depósitos es la presencia de estructuras de fluidización. En este caso vemos la presencia de diques clásticos de arena, los cuales se inyectan en depósitos fangolíticos. Bien, ya pasando a lo que es el frente deltaico, como dijimos, el frente deltaico corresponde a las facies más gruesas que se depositan en la desembocadura
de los canales distributarios y constituyen estas secuencias típicamente granocrecientes. El frente del taico puede dividirse en frente del taico superior y frente del taico inferior. El frente del taico superior comprende típicamente depósitos de barras de desembocadura, cuyas asociaciones de facies principales corresponden a areniscas con estratificación cruzada asintótica y areniscas laminadas. Es común la presencia de restos vegetales y de clastos de arcilla o clay chips. Ya pasando a lo que es el frente del taico inferior, las asociaciones de facies típicas comprenden areniscas con ripples, areniscas laminadas y areniscas con climbing ripples. Y también es común observar en lo que es el frente del taico inferior estructuras de deformación como laminación convoluta y estructuras de escape de agua, las cuales se originan por la carga sedimentaria que generan los depósitos más gruesos del frente del taico superior por sobre los depósitos más finos del frente del taico inferior. En la imagen inferior vemos ejemplos de estos depósitos arenosos de las barras de desembocadura, donde podemos observar la presencia de estratificación cruzada asintótica, y en la imagen superior vemos estas secuencias típicamente granocrecientes compuestas por depósitos finos de offshore y prodelta que pasan hacia frente del taico. Por último, ya pasando a lo que es el prodelta, como dijimos, el prodelta corresponde a las facies más distales del sistema y se compone principalmente por fangolitas, areniscas finas y areniscas finas a muy finas. Típicamente se observan arreglos o depósitos heterolíticos, ya sea con laminación ondulítica o lenticular, y también pueden observarse o pueden estar presentes algunas intercalaciones de capas de areniscas finas a muy finas con estructuras de ripples o areniscas laminadas. Acá podemos ver un ejemplo de corona de estos depósitos de prodelta, donde se ven estos arreglos típicamente heterolíticos. También es común observar en los depósitos de prodelta la presencia de estructuras de deformación por carga, y como podemos ver en la imagen también se caracterizan por una baja diversidad y abundancia de trazas fósiles. Acá vemos otros dos ejemplos de lo que son las asociaciones de facies de prodelta. En el primero vemos areniscas con ripples y areniscas laminadas que intercalan con fangolitas masivas, y en esta imagen podemos ver areniscas laminadas que intercalan con fangolitas laminadas. En el caso de que los depósitos de prodelta estén asociados a descargas de tipo hiperpícnicas o a flujos hiperpícnicos, van a observarse algunas estructuras diagnósticas como la presencia de areniscas masivas con deformación por carga, gradación tanto normal como inversa, y areniscas con honduras escalantes, así como también la presencia de grietas de sinéresis. Bien, ya pasando a lo que es la clasificación de los deltas, vamos a basarnos en la clasificación de Galloway de 1975, que como ya vimos clasifica a los diferentes tipos de sistemas deltaicos en base a cuál es el proceso dominante, ya sea fluvial, oleaje y o marea, y los clasifica en fluidodominados, dominados por ola y dominados por marea. En esta imagen de acá, modificada de Bhattacharya y Walker, vemos cómo es la morfología de estos sistemas. En la parte superior vemos dos deltas del tipo fluido dominado, los cuales se caracterizan por una abundancia de canales distributarios con frentes deltaicos bien desarrollados. En este caso corresponde a un delta dominado por marea, los cuales se caracterizan normalmente por un menor desarrollo de los canales distributarios y la presencia de barras longitudinales producto de la acción de las mareas. Y por último, vemos un ejemplo de lo que es
un delta dominado por el oleaje, el cual normalmente presenta frentes deltaicos menos desarrollados y se caracteriza por desarrollar barras que son paralelas a la costa. Los deltas de tipo fluvio dominados son aquellos, como ya vimos, en los cuales predominan los procesos fluviales, por lo cual va a haber un predominio de estructuras sedimentarias unidireccionales tractivas. Acá vemos una asociación de facies típica de estos sistemas, ¿sí? Los cuales se van a caracterizar por un frente deltaico bien desarrollado con numerosos depósitos de barras de desembocadura, los cuales van a presentar principalmente o van a estar compuestos principalmente por areniscas y areniscas conglomerádicas con estratificación cruzada asintótica, mientras que el frente deltaico inferior va a presentar asociaciones de facies compuestas por areniscas con ripples, areniscas laminadas y areniscas con climbing ripples. Es muy común también en los deltas de tipo fluvio dominado que se observe una abundancia dentro de lo que son las arenas del frente deltaico de restos vegetales y restos leñosos. Además, son los que suelen presentar menor diversidad y abundancia de trazas fósiles. Bien, dentro de lo que son las asociaciones de facies típicas de los deltas dominados por marea, vamos a observar en lo que es el frente deltaico superior areniscas con estratificación cruzada asintótica, pero con presencia de cortinas de fango o mud drapes, y en lo que es el frente deltaico inferior también puede llegar a observarse la presencia de estratificación cruzada tipo hammocky. Un aspecto muy importante en lo que es los deltas dominados por marea, en los casos en los cuales la marea es el proceso prácticamente dominante, estos sistemas van a desarrollar, como vemos en la imagen superior, barras longitudinales bien desarrolladas y pueden llegar a generar canales entre las barras que van a ser muy similares tanto las barras como los canales a las barras y canales de marea que vamos a ver para los sistemas de estuarios, para los estuarios dominados por marea. Y van a tener asociaciones de facies muy parecidas a las que vamos a ver en los estuarios y por lo tanto van a ser más difíciles de diferenciar en lo que es el registro fósil. Los deltas dominados por ola, como dijimos, se caracterizan por la presencia de barras arenosas paralelas a la costa. En este block diagrama podemos observar cómo es el avance del frente de olas por sobre el sistema deltaico, ¿sí? Y cómo van originando estas barras paralelas a la costa. La principal diferencia que vamos a ver en lo que se refiere a asociaciones de facies en estos tipos de delta es la presencia de óndulas de oleaje por el mismo retrabajo de las olas por sobre el sistema deltaico y principalmente por sobre el frente deltaico. La presencia o no de estructuras de tipo tractivas o de flujos combinados va a depender de la relación que haya o de la predominancia que tengan los procesos de oleaje por sobre los procesos propios del sistema fluvial. Estos sistemas también normalmente pueden presentar estratificación heterolítica inclinada y son los que presentan mayor diversidad y abundancia de trazas fósiles. Bien, ahora vamos a ver por último, para terminar con lo que son los sistemas deltaicos, el proceso de abulsión, que es un proceso muy característico en estos sistemas, principalmente en los deltas de tipo fluvio dominados. En la figura 1 vemos un sistema activo con los canales distributarios y la formación del frente deltaico en un punto A. Acá vemos un corte transversal en el que vemos los depósitos en amarillo del frente deltaico y en violeta las facies más finas de prodelta. Luego, en el punto 2, vemos cómo este sistema o parte activo del delta es abandonado por la misma inestabilidad del sistema y se forma un nuevo frente deltaico o parte activa del sistema
alimentado por nuevos canales distributarios en una posición B, que es el proceso que se denomina como abulsión. Acá vemos un corte transversal en el que vemos las asociaciones de facies del frente del taico en la posición A y el nuevo frente del taico en la posición B, que por efecto de la subsidencia marcada por estas líneas rojas, todo lo que corresponde al primer sistema activo en la posición A, el frente del taico, es sumergido y cubierto por depósitos o facies más finas correspondientes a el frente del taico activo. Ya pasando a lo que es la posición 3, vemos la formación de la abulsión de lo que es el sistema activo en B y la formación de un nuevo frente del taico en C. Acá vemos un corte transversal en el que vemos los tres frentes del taico en el punto A, B y C con sus facies más finas de prodelta. Si hacemos un corte o una sección esquemática de estos depósitos, vamos a ver primero depósitos finos de prodelta sucedidos por todo lo que es el frente del taico correspondiente a el frente del taico en el punto A, ¿sí?, formando esta típica secuencia grano creciente, sucedida por otra secuencia grano creciente, formada por otra vez nuevos depósitos de prodelta y sucedidos por el frente del taico, en este caso correspondiente al frente del taico que se originó en la posición C. Bien, acá vemos hacia la parte inferior areniscas con estratificación cruzada asintótica y estratificación tipo Hammocki hacia el techo, correspondiente a asociaciones de facies de frente del taico, las cuales son sucedidas por asociaciones de facies de offshore, prodelta y nuevamente por asociaciones de facies de frente del taico. En este caso, los depósitos de offshore se diferencian claramente por su aspecto masivo debido a la alta bioturbación. Un aspecto importante que vamos a resaltar en este ejemplo es la presencia de las asociaciones de facies de barras de desembocadura con la presencia de ondulitas de oleaje hacia el techo, lo que estaría evidenciando periodos en los cuales las descargas fluviales fueron menos importantes y hubo un retrabajo por el oleaje de lo que es la parte superior de estas asociaciones de frente del taico. Bien, ahora vamos a pasar a lo que corresponde a los sistemas de estuarios. Como ya vimos, los estuarios se originan por una inundación de lo que es el valle fluvial y ocurre una combinación de procesos propiamente marinos como olas y oleaje que van a tener mayor efecto hacia lo que es la boca del estuario y procesos típicamente fluviales. Los estuarios se clasifican en estuarios dominados por ola y estuarios dominados por marea. Bien, vamos a comenzar con lo que son los estuarios dominados por ola. En estos tipos de estuarios vamos a encontrar diferentes subambientes, subelementos característicos. Uno de ellos es la presencia de la isla barrera, la cual se origina por el retrabajo de los materiales por el oleaje hacia lo que es la boca del estuario. Estos depósitos son depósitos típicamente arenosos que normalmente tienen restos de valvas o de conchillas. Ya hacia la parte más interna del estuario, la presencia de esta isla barrera genera un subambiente de lagún, el cual se va a caracterizar principalmente por depósitos finos, y ya hacia lo que es la desembocadura del río se va a formar lo que es un delta que se denomina como delta de cabecera. Hay que tener en cuenta que la especie de reparo que le genera esta isla barrera a lo que es el interior del estuario va a hacer que este delta sea un delta típico fluvido dominado. Acá vemos un corte en el cual vemos los depósitos arenosos correspondientes a la isla barrera, seguidos por los depósitos finos de lagún que pasan a los depósitos ya deltaicos y fluviales.
Bien, acá vemos las asociaciones de facies típicas de los diferentes elementos o subambientes correspondientes a los estuarios dominados por ola. En D vemos las asociaciones de facies típicas correspondientes a lo que es los depósitos de isla barrera. Son principalmente depósitos arenosos que presentan restos de valvas o conchillas y se componen principalmente por areniscas con estratificación cruzada asintótica que pasan hacia areniscas laminadas. Ya pasando a lo que son los depósitos de lagún, estos ambientes son de muy baja energía, por lo cual se caracterizan por depósitos fangolíticos y heterolíticos. También es muy común la presencia de fangolitas ricas en materia orgánica y la presencia de rimnitas o de matas microbianas. En lo que respecta a los depósitos o asociaciones fácias de los deltas de cabecera, van a ser, como dijimos, deltas típicamente fluidodominados, por lo cual las asociaciones de facies típicas va a ser una secuencia de facies grano creciente compuesta por facies finas, heterolíticas de prodelta, seguido por las facies de arenisca con ripples, areniscas laminadas o con climbing ripples del frente del talco inferior, y areniscas más gruesas, areniscas conglomerádicas, compuestas principalmente o con estructuras principalmente entrecruzada asintótica. Y por último, en estos sistemas, al igual que los sistemas del talco, pueden estar asociados depósitos típicos de los sistemas fluviales. En este caso vemos un ejemplo de un relleno típico de un canal fluvial con la secuencia típicamente grano decreciente compuesta por areniscas conglomerádicas con estratificación cruzada, areniscas laminadas, areniscas con climbing ripples y por último depósitos finos heterolíticos con presencia de grietas de desecación y marcas de raíces. Bien, por último vamos a ver los estuarios dominados por marea. En estos estuarios se reconocen diferentes elementos como la presencia de barras longitudinales, las cuales se denominan como barras de marea y se componen principalmente por depósitos arenosos. Entre estas barras de marea se originan numerosos canales que se denominan como canales mareales. Otro de los elementos importantes en este tipo de estuarios corresponde a las planicies de marea o planicies mareal. Acá vemos en un corte los depósitos arenosos correspondientes a las barras de marea, sucedidos por los depósitos de relleno de canal, los cuales pasan progresivamente hacia asociaciones de facies típicas de los sistemas fluviales. Bien, ahora vamos a ver las asociaciones de facies típicas. En lo que respecta a las barras mareales, que se componen principalmente por depósitos arenosos compuestos por areniscas con estratificación cruzada asintótica con la presencia de estas cortinas de fango o mud rapes, los cuales son seguidas por areniscas con ripples o areniscas laminadas. También pueden llegar a estar presentes estructuras de estratificación heterolítica inclinada. En lo que respecta a la asociación de facies de relleno de los canales fluviales, corresponde a una asociación de facies típica de un relleno de canal, en el cual la principal diferencia va a ser la presencia de estratificación cruzada asintótica con la presencia de cortinas de fango o mud rapes. En lo que respecta a la asociación de facies de planicie mareal, se caracteriza principalmente por heterolitas y fangolitas masivas o laminadas, y también puede llegar a estar presentes algunos niveles correspondientes a matas microbianas o estratificación heterolítica inclinada. Al igual que en el resto de los sistemas, también es común que estén asociados a las asociaciones de facies típicas de los canales fluviales, como vemos en este caso una asociación típica de un relleno de canal con esta secuencia grano decreciente.
Bien, por último vamos a ver algunos ejemplos de estos depósitos. Esta imagen corresponde a depósitos de barras de marea, donde podemos ver la presencia de areniscas con estratificación cruzada asintótica y la presencia de estos niveles más delgados, más oscuros, que corresponden a las cortinas de fango o mud drapes. En este caso vemos dos imágenes que corresponden a ejemplos correspondientes a la planicie mareal. En este primer ejemplo vemos depósitos de matas microbianas, las cuales se caracterizan por una alternancia de estas láminas más claras que corresponden a depósitos carbonáticos, las cuales intercalan con estas láminas o capas de areniscas masivas. Y por último, en este caso vemos depósitos típicamente heterolíticos que caracterizan a este tipo de depósitos, los cuales fueron extraídos de un sistema actual. ¿Sí? Son depósitos de core, de una corona, extraídos en una planicie de marea actual. En esta imagen vemos el canal de marea y la planicie mareal, y este core fue extraído del punto 1. Otra de las características importantes que vemos en esta imagen es la presencia de ritmitas. Estas ritmitas son típicas de estos sistemas y se denominan como ritmitas mareales, debido a que su formación está relacionada a los cambios en la magnitud y la velocidad de las mareas. Y en este caso se caracterizan por la alternancia entre estos depósitos más claros, compuestos por areniscas finas a muy finas, y estas láminas más oscuras, más color marrón oscuro, que corresponden a depósitos fangolíticos. Bueno, con esto terminamos la presentación de los fundamentos teóricos prácticos para el desarrollo del trabajo práctico número 7. Cualquier consulta pueden escribirnos a los correos electrónicos y recuerden que todos los miércoles y jueves, los miércoles 16 y 18 y jueves 18 a 20 horas, están las clases de consulta a través de la plataforma Zoom. Muchas gracias.